Bueno, muy buenos días. Eh, Hoy voy a grabar sobre los modelos atómicos. Mi nombre es Karen Natalia Montaña Velandia, estudiante de la Universidad de Pamplona. ¿Qué son los modelos atómicos? Los modelos atómicos son representaciones estructurales de un átomo que buscan explicar sus propiedades y funcionamiento. ¿Qué es un átomo? Un átomo es la partícula más pequeña característica de los elementos. Y la dificultad para poder observarla fue lo que estimuló a varios científicos a proponer modelos atómicos para poder determinar o entender su estructura. Eh, el átomo está formado por un núcleo y en su núcleo contiene protones y neutrones. También contiene unas órbitas y en esas órbitas contiene los electrones. Los electrones varían, depende del elemento. Los protones contienen una carga eléctrica positiva, los electrones contienen una carga eléctrica negativa y los neutrones contienen una carga eléctrica positiva y negativa. Un átomo es tan pequeño que podrían alinearse 10 millones de átomos en 1 milímetro. Bueno, entonces a continuación voy a exponer los modelos atómicos existentes. El primer modelo atómico es el modelo atómico de Demócrito en el año 450 a.C. Entonces, Demócrito fue el filósofo creador de la teoría atómica del universo, junto con su mentor Leucipo. En aquel tiempo, los conocimientos no se enlazaban mediante la experimentación, sino mediante el razonamiento lógico. Entonces, Demócrito propuso que el mundo estaba conformado por partículas pequeñas e invisibles. Este era el átomo. Propuso que el átomo era sólido y sin una estructura interna, por lo cual estaba equivocado. Dijo que los átomos son únicas, que las únicas diferencias que tenían los átomos entre elementos era la forma, el tamaño y la masa, nada más. Y que el átomo, bueno, esas eran como las propuestas que tenía Demócrito. La palabra átomo proviene del griego adnei y significa invisible. El siguiente modelo atómico es el modelo atómico de Dalton, en el año 1803 después de Cristo. John Dalton propuso el primer modelo atómico con bases científicas. Él propuso que todo estaba hecho de átomos invisibles e indestructibles, que los átomos de un mismo elemento eran iguales entre sí y tenían la misma masa e iguales propiedades. También dijo que los átomos no se dividen ni se pueden destruir durante reacciones químicas y que los átomos de los elementos distintos pueden juntarse para formar compuestos en diferentes proporciones y cantidades. Aunque Dalton también tuvo equivocaciones en su modelo atómico, ya que decía que los compuestos químicos se formaban usando la menor cantidad de átomos posibles en sus elementos. Esto era una afirmación incorrecta, porque, digamos, Dalton decía que la molécula de agua, la fórmula de la molécula de agua era HO, y por esto llevó a calcular erróneamente el peso atómico de muchos elementos, porque en realidad la fórmula del agua pues es H2O. También decía que los elementos en estado gaseoso siempre eran monoatómicos, lo que quiere decir que están compuestos por un solo átomo. También esto era incorrecto
porque un mol equivale a 6,022 por 10 elevado a la 23 átomos. El siguiente modelo atómico es el modelo atómico de Lewis en el año 1902 después de Cristo. Entonces, Gilbert Lewis fue quien formuló la teoría del átomo cúbico para poder explicar el fenómeno de la valencia atómica. Entonces, como se puede ver en la imagen, en la imagen número C, en la imagen C, es un enlace covalente. Un enlace covalente se genera cuando dos átomos comparten un borde, como se ve en la imagen C, comparten un borde de cada cubo y así comparten electrones. Y en la imagen A, se trata de un enlace iónico y el enlace iónico se genera cuando uno de los átomos completa a los electrones de cada esquina, pero sin juntarse. Y está el enlace doble y triple. El enlace doble se forma cuando los cubos se comparten una cara completa. Cada uno comparte una cara completa entre sí y así comparten un total de 4 electrones. El enlace triple no podía ser explicado con este modelo atómico de Lewis porque pues, no se podían compartir 3 electrones, 6 serían en ese caso. Y otro aporte que Lewis planteó fue la regla del octeto. Entonces nos dice que la regla del octeto es una regla mediante la cual los átomos tienden a ganar o a perder electrones para adquirir una configuración de 8 electrones en su último nivel y parecerse a su gas noble más cercano. Entonces, por ejemplo, como lo vemos acá en el ejemplo, en la molécula de agua, en 2 moléculas de agua, en su último nivel de energía, una molécula de agua contiene 6 electrones de valencia en su último nivel, que vendrían siendo los electrones de valencia. Y entonces, 2 moléculas de agua para juntarse, cada una tiene que compartir de a 2 electrones para poder tener 8 en su último nivel de energía. Entonces lo que hace el oxígeno es compartir cada uno de a 2 electrones para poder llegar a tener 8 cada uno. El siguiente modelo atómico es el modelo atómico de Thomson. Entonces, dice que Thomson fue el descubridor del electrón, él ya lo había descubierto en 1897, pero entonces el aporte atómico, del modelo atómico que se le atribuye al descubrimiento, fue el descubrimiento de los protones y neutrones, por lo que se asumía que los átomos estaban compuestos de una esfera, él asumía que el átomo estaba compuesto por una esfera de carga positiva, toda era positiva, y los electrones de carga negativa estaban incrustados en ella. Por eso este modelo se le llamó modelo de pudín de pasas, por su aspecto según Thomson. Sin embargo, este modelo hacía una predicción incorrecta de carga positiva del átomo, pues él afirmaba que estaba distribuida en todo el átomo. El siguiente modelo atómico es el modelo atómico de Rutherford en 1911, después de Cristo. Rutherford fue el primero en proponer en su modelo atómico la existencia de un núcleo. Él pudo llegar a esta conclusión
gracias a un experimento que él realizó que se llamó el experimento de la hoja de oro. Entonces, ¿en qué consistía este experimento? Este experimento consistía en bombear con partículas alfa una lámina delgada de oro. Las partículas alfa eran iones, o sea, átomos pues con energía negativa. Perdón, o sea, átomos con electrones, por lo que solamente tenían protones, neutrones, o sea, solamente carga positiva. Luego, para estudiar la deflexión causada en las partículas alfa, colocó un filtro fluorescente de sulfuro de zinc alrededor de la fina lámina de oro, donde pudieron observar que aunque algunas partículas atravesaban los átomos en línea recta, otras eran desviadas en direcciones aleatorias. El modelo de Thomson hubiese sido el modelo atómico anterior que expliqué, hubiese sido correcto si en este experimento las partículas se hubieran distribuido solo en línea recta. Pero como las partículas, en este caso, en este experimento, se desviaron unas de otras hacia otros lados, Rutherford concluyó que se trataba de un núcleo, ¿no? O sea, en su centro tenía carga positiva, lo que hacía que las partículas se fueran de un lado para otro, y no fuera uniforme El siguiente modelo atómico es el modelo atómico de Bohr en 1913. Este modelo da inicio en el mundo de la física a los postulados cuánticos. Se considera una transición entre la mecánica clásica y la cuántica. El modelo de Bohr se resume en tres postulados. Los electrones con carga eléctrica negativa giran alrededor del núcleo en órbitas circulares. Los electrones orbitan en el núcleo en órbitas, el flujo órbitas que tienen un tamaño y energía establecidos. Que la energía de la órbita está relacionada con su tamaño. Esto quiere decir que entre más pequeña sea la órbita, tiene menos energía. Y entre más alejada esté la órbita del núcleo, contiene una mayor energía. También dijo que los niveles de energía tienen diferentes números de electrones. Cuanto menor sea el nivel de energía, menor será la cantidad de núcleos que contenga. Y entre más grande sea el nivel de energía, pues mayor cantidad de electrones va a tener. El siguiente modelo atómico es el modelo atómico de Sommer. Entre sus modificaciones está la afirmación de que las órbitas de los electrones fueran circulares o elípticas. Los electrones tuvieran corrientes eléctricas minúsculas y que a partir del segundo nivel de energía existen dos o más niveles. Puso en su modelo atómico elipsis, órbita. Y por último, el modelo atómico de Schrödinger en 1926. Entonces, él concebía que los electrones como como ondulaciones de la materia, lo cual permitió la formulación posterior de la interpretación de la probabilística de la función de la onda, o sea, la magnitud de que sirve para describir la probabilidad de encontrar a una partícula en el espacio por parte de Max Born.
Esto significa que se puede estudiar probabilísticamente la posición de un electrón a su cantidad de movimiento, pero no ambas a la vez. Entonces, esto sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.